Buenos días, mucho gusto. Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Francisco Morales y voy a tener la difícil tarea de hablar en 20 minutos de la región inguinal. Quisiera antes que todo agradecerle a la Asociación de Cirujanos y a la Junta Directiva pues esta invitación. Siempre es un honor estar acá con ustedes y compartir algo de conversación, ¿verdad? Bueno, me gustaría... gracias. Me gustaría que por favor, no sé si lo van a poder leer, pero esto que están viendo aquí, este concepto, fue escrito por los egipcios en el papiro de Ebers aproximadamente en el año de 1552 a.C. Es decir, ya tiene sus añitos. En ese tiempo, los egipcios empezaron a tratar de definir qué era una hernia, y estoy casi seguro que al mismo tiempo que ellos trataban de definir lo que era una hernia, estaban tratando de corregirla y tratar de entender qué era esa hernia. Pues, y empezó la anatomía que prácticamente desde que el hombre es hombre, desde las primeras fracturas, trató de explicarse cómo mejorar todo. Y entonces vamos a ver que existen conceptos que tenemos que tener muy claros. Primero es que la región inguinal es un complejo bastante importante de la pared anterolateral, la porción más inferior, y que va a estar definida por ciertos eventos que van a darse. Pero vamos a tratar de definir primero todo esto, y este triangulito que ustedes ven ahí es lo que es la región inguinal. Cuando nosotros trazamos una línea desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis y trazamos una línea en toda la parte tangente y después la bajamos en la parte lateral del recto, vamos a definir lo que es una hernia, lo que es la región inguinal, ¿verdad? Tanto en hombres y mujeres. Y como les decía, en esta carrera de poder explicar todo lo que es la región inguinal, vamos a ver que existen dos elementos que van a definir esta región. La primera es el descenso de estructuras desde la parte superior, desde la porción lumbar. En el caso de las hernias, pues como ustedes saben, la hernia inguinal en el hombre representa tal vez la de mayor complejidad, un poco más que en las mujeres, porque es el descenso testicular el que se produce, mientras que pues, en las mujeres es el ligamento redondo lo que pasa. La otra cosa importante es que todas las estructuras prácticamente esa región inguinal vienen dadas por la inserción de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de región inguinal, tenemos que obligatoriamente hablar de pared anterolateral del abdomen, ¿sí? Y vamos a hacerlo de forma muy sucinta. Yo me disculpo, la verdad es que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y tal vez tratar de recordar que estos son los elementos que componen en la parte superficial y en la parte profunda la pared anterolateral del abdomen, tomando siempre o teniendo siempre presente que toda la estructura muscular es tal vez vital en el entendimiento, al igual que las fascias que lo recubren y la fascia transversal, que es de las últimas estructuras que vemos ahí. Vamos a ver que la pared anterolateral va a estar constituida básicamente por músculos que se conocen como músculos planos, que son los músculos laterales de la región, y los músculos longitudinales o los músculos rectos de la misma. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, entre los músculos laterales vamos a encontrar el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso. Y dentro de los músculos longitudinales vamos a encontrarnos los rectos abdominales con su presencia siempre y unos pequeños músculos que pueden ser variables que se conocen como los músculos piramidales. Quisiera mencionarles yo que todos estos van a estar insertos en la parte superior del tórax o iniciándose en la parte superior del tórax, en la parte lumbar, y van a ir a insertarse también al final de cuentas en todo esto que es el hueso coxal, y es lo que nos va a definir muchas de las estructuras de las cuales vamos a hablar ahorita. Ahora,
algo que hay es importante recordar es que estos músculos tienen dos porciones. Una porción muscular propiamente dicha y una porción blanca que vemos ahí, que es una porción aponeurótica. Y entonces quisiera solamente recordarles qué es una aponeurosis y qué es una fase. La aponeurosis es todo el tejido que utiliza el músculo para insertarse, ¿verdad? Es un tejido conectivo muy fuerte que va a definir estructuras, como les decía, mientras que la fascia es esa capa también de tejido denso, pero que va a estar cubriendo al músculo e inclusive va a estar cubriendo a la porción aponeurótica, ¿verdad? Porque son conceptos que hay que tener bien claros. Y entonces vamos a ver que todas estas porciones aponeuróticas de los músculos, sobre todo los planos, que son los laterales, van a hacer o van a formar la vaina de los rectos, ¿verdad? De la cual se las debo, y la estructura de la región inguinal. Ahora, ¿qué estructuras? Predomina y tiene mucha relevancia por su importancia en la reparación de las hernias, el ligamento inguinal, aunque también hay que hablar de la hoz inguinal y de un montón de estructuras que vamos a tratar de tocar en este proceso. Bueno, aquí vemos resaltado en esta imagen esa parte celeste que es el ligamento inguinal, que es una estructura básicamente que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior lateralmente y llega al tubérculo del pubis medialmente. Sin embargo, vamos a ver que aquí, como en toda la parte de la medicina, hay diferencias, ¿verdad? Hay quienes dicen que son fibras aponeuróticas propiamente del oblicuo externo y eso es lo que se maneja actualmente, mientras que si nosotros estudiamos textos un poquito más antiguos como Rubier, como podría ser Testi, nos dicen que hay estructuras propias del ligamento, ¿sí? Y que entonces esa combinación es la que permite la formación del ligamento inguinal. Ahora, algo que es muy importante también decir es que ustedes van a ver que ese ligamento inguinal tiene dos funciones importantes. Primero, es el retináculo más importante del flexor de la cadera, del movimiento flexor de la cadera. Les recuerdo que retináculo es todo engrosamiento que permite que todas las estructuras que están detrás de ese ligamento inguinal en el llamado espacio retroinguinal se mantengan en posición, ¿sí? Y que que es la zona de paso, pues ahí traté de mencionárselo o ponérselos mostrándole el músculo iliosoas y los vasos. Estas estructuras son las que van a pasar y son de suma importancia. Recordemos que todo lo que está por encima del ligamento inguinal es región inguinal y todo lo que está por debajo es región femoral, ¿verdad? Ahora, este ligamento inguinal también tiene un par de cositas ahí importantes. Y es que hacia su parte medial, el ligamento inguinal tiene dos expansiones, una que asciende hacia la línea media y que va a ser un ligamento que se conoce como el nombre de ligamento reflejo. Y va también a tener una expansión que está señalada con el triángulo verde, que va a ser conocido como el ligamento lacunar, que también en algunos libros le hacen referencia de ligamento lagunar con G. En las dos cosas, en las dos terminaciones es correcto. Me imagino que debe ser algún problema de traducción o algo así. Bueno, perdón. Después vamos a ver que así como estamos hablando de todas estas estructuras anteriores, es sumamente importante para entender las hernias hablar de todo lo que es la cara posterior de la pared anterolateral. Y entonces esta imagen, pues a mí personalmente me encanta, es una estructura donde ustedes van a poder ver tres elementos fundamentales que son de origen embriológico y que van a ayudar luego de cubrirse de peritoneo a entender cómo se forma una hernia. El primero y central es el uraco, que recordemos que es la estructura que va a llevar a la vejiga en adecuada posición cuando se llena. Después, medialmente, vamos a encontrar a la porción obliterada de la arteria umbilical y más lateralmente vamos a encontrar a los vasos epigástricos inferiores, tanto arterias como venas, provenientes de la arteria ilíaca externa.
Estas tres estructuras, al recubrirse de peritoneo, cambian su nombre y comienzan a llamarse pliegues, ¿verdad? Es importante también mencionar que el peritoneo va a separarse por el espacio de Bogros, ¿sí? Que es el espacio retropúbico, y va a armar tres fosas. Es una fosa medial, una medial y una lateral, y una inferior que está de color amarillo, que está por debajo del ligamento inguinal. Me gustaría que solamente la tuviéramos siempre presente. Pues estas tres círculos que ustedes ven ahí, estas tres fosas, nos van a permitir saber que esas son las estructuras donde probablemente ocurra una herniación en el cuerpo humano. En la fosa más lateral es la entrada también, como les decía, del testículo, es lo que corresponde al anillo inguinal profundo, y toda estructura grasa preperitoneal o estructura visceral que penetre por ahí es una hernia indirecta, porque va a pasar directamente al canal inguinal. Mientras que la que se encuentra en la parte intermedia, esta fosa, quiero decirles que fue descrita en 1845, si mal no recuerdo, por un cirujano anatomista denominado Hasselbalch, ¿sí? Y entonces corresponde precisamente esta fosa al triángulo de Hasselbalch famoso, y esta debilidad lo que permite es el paso de estructuras que van a formar lo que es una hernia directa, ¿sí? Mientras que la otra fosa, que se encuentra por encima de la vejiga, que recibe el nombre de supravesical, va a ser el tercer espacio, tal vez de las menos comunes, pero también una zona de debilidad. Mientras que por debajo del ligamento inguinal, en esa zona amarilla, está lo que conocemos con el nombre de anillo femoral y posible sitio de protrusión de las hernias. Y aquí está 1814, perdón, no sé qué fecha había dicho, pero esto es el famoso triángulo de Hasselbalch visto desde afuera del paciente, ¿sí? Si ustedes pueden observar, en el lado derecho se observa prácticamente todo el triángulo como fue descrito por este cirujano y anatomista, y posteriormente las modificaciones que se han hecho, donde prácticamente todo lo que está por debajo del ligamento inguinal desapareció como el triángulo mencionado. Esto nos lleva precisamente a un conocimiento que es tal vez lo que más frecuentemente vamos a ver. Todas las estructuras que salgan por la fosa lateral se van a conocer como hernias indirectas, porque van a pasar a través del anillo inguinal profundo, del canal inguinal, y van a ir al escroto, también conocidas como hernias inguinoescrotales. Mientras que las hernias que pasan directamente por la fosa intermedia, por el famoso triángulo de Hasselbalch, van a atravesar directamente la pared y van a ser las famosas hernias directas, ¿verdad? Ahora, este pequeño saltarín es la parte, tal vez el esquema más famoso que se ha hecho. Es una representación muy esquemática de lo que es el canal inguinal, pero creo que nos ayuda a entenderlo, por lo menos en mi caso así fue. Sin embargo, les soy franco, yo empecé a entender hernias cuando empecé a operarlas, no cuando las estudiaba en anatomía, porque realmente es una estructura tridimensional muy compleja, ¿verdad? Y entonces vamos a acordarnos que el canal inguinal es una estructura de más o menos 4 o 5 centímetros de longitud, oblicua, que va de lateral a medial, y que prácticamente se va a relacionar con el descenso testicular, como les decía, en el hombre, por ser una estructura por donde va a pasar el conducto deferente, ¿sí?, proveniente del testículo, que al final de cuentas es el que va a permitir, junto con los ovarios en la mujer, la mantención de la especie, así de sencillo. Y la otra cosa importante mencionar es que si en el hombre pasa el folículo espermático, en la mujer pasa el ligamento redondo, que es una estructura secundaria de fijación del útero. También es importante a conocer la misma, ¿verdad? Este canal inguinal va a tener 4 estructuras importantes. Primero es el anillo inguinal profundo, que está marcado ahí, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, que es más medial. Creo que antes se le llamaba lateral y medial, pero esto ha cambiado.
está el canal inguinal propiamente dicho y el contenido, que es lo que hay que tener presente a la hora de la cirugía, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí los dos anillos, el inguinal, el superficial, la pared posterior, la pared superior, la pared inferior, y obviamente aquí se hizo resección de todo lo que era la pared anterior. Ahora, esta pared anterior también tiene una peculiaridad. El 80-90% se ha demostrado por Moore en cortes estudios embriológicos que está formada por la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Que al insertarse da vuelta y va a formar esta estructura que se va a conocer con el nombre de la pared lateral, aunque fibras musculares del oblicuo interno van a estar reforzándolo lateralmente. Vamos a ver que después la pared posterior va a ser también determinada básicamente por la fascia transversal. Ahora, esta fascia transversal también va a tener un reforzamiento, pero en este caso medial, y va a estar dado por las fibras musculares o aponeuróticas, perdón, del oblicuo interno y del músculo transverso, ¿sí? Sin embargo, pues la fascia transversal es la considerada la estructura principal. La pared superior o techo, vamos a ver que también está una parte central y una parte media. Sin embargo, quisiera que nos fijáramos en la parte central. La parte central es lo que desde mediados del siglo pasado empezaron a conocer con el nombre de tendón conjunto. Sin embargo, esto ha sido algo muy discutido, sobre todo en la parte anatómica, porque el tendón conjunto solo se presenta en el 2% de la población en que se han hecho estudios. Cualquier libro de anatomía que ustedes lean van a ver ese pequeño dato. Sin embargo, pues la costumbre lo ha llevado a confundirlo con los arcos aponeuróticos del oblicuo interno y del músculo transverso. Pero la verdad es que cuando nos referimos a toda la parte superior, deberíamos decir los arcos aponeuróticos de los dos músculos más profundos. Mientras que tendón conjunto es un tendón que unifica esas dos estructuras, pero que solamente está presente en el 2% de la población, ¿verdad? La otra cosa muy importante es que estamos acostumbrados a decir que el ligamento inguinal como parte más inferior de este canal inguinal. Sin embargo, esta estructura va a estar constituida básicamente por el ligamento inguinal y por una estructura que es gemela en inserción y en función, ¿verdad?, que es el tracto iliopúbico. Sin embargo, embriológicamente las estructuras son distintas y se los menciono porque ya cuando uno lee, por ejemplo, libros importantes como Nyhus en la reparación de hernias o Skandalakis, siempre les dice que la reparación debe ir al tracto iliopúbico. Sin embargo, todos decimos, no, al ligamento inguinal. Sin embargo, son estructuras que también la historia nos ha llevado a tomarlas como una sola, pero hacemos la aclaración. El tracto iliopúbico proviene directamente, es el engrosamiento de la fascia transversalis, como vamos a ver más adelante, y el ligamento inguinal es el engrosamiento inferior de las fibras aponeuróticas del oblicuo externo. Bueno, después vamos a ver que el anillo inguinal se encuentra aproximadamente a la mitad del ligamento inguinal, ahí está reflejado, lateral a los vasos epigástricos inferiores, y que va a ser una estructura que se forma por el paso, como les decía, del descenso testicular en el caso del hombre, y va a ser básicamente formado por la fascia transversal, mientras que, aquí lo podemos ver, perdón, ahí está las estructuras, el conducto deferente saliendo y lo demás, del lado de la izquierda de la imagen, y todo lo que es el anillo inguinal superficial vamos a ver que va a estar dado por unas estructuras terminales de las fibras aponeuróticas del oblicuo externo, que se van a llamar pilares. Un pilar lateral que se inserta en la misma porción del pubis y un pilar, digamos, un pilar medial y el pilar lateral que se inserta contrario, en toda la parte contraria del borde superior del pubis. Ahora ustedes me dirán, bueno, eso es una estructura triangular, ¿por qué se llama anillo? Porque existen unas fibras que se conocen como fibras intercrurales que
van a ser las que le van a dar la característica de redondeado. Ahora, aquí nuevamente existe pues la gran diferenciación de la anatomía, y es que autores como por ejemplo muy importantes como Rubier dicen que las estructuras son propias de la aponeurosis del oblicuo como tal, del oblicuo externo como tal, y otros autores refieren que inclusive pueden ser fibras de oblicuo interno las que permiten esta formación redondeada y darle la forma del canal, ¿verdad? Entonces aquí están intercrurales y de ligamento reflejo, perdón. Eso es Rubier. Bueno, ahora, esta imagen solo se las dejo para que ustedes vean que el hecho de que el testículo descienda siguiendo el gobernáculo teste hasta el escroto va a permitir, que es la otra gran parte de la plática, el contenido, ¿sí? Es decir, todas las partes que ven ustedes, todas las que tienen colorcitos, el cuadro superior, se ve reflejado en las partes del escroto y en las partes de las túnicas del pene, porque al final de cuentas es un arrastre de estructuras el que se va a producir, ¿verdad? Ahora, ¿qué lleva? Por la importancia, como les decía yo, sin hacer de menos a ligamento redondo, pues esta estructura, ¿verdad?, que al final de cuentas es lo que permite la conservación de la especie, con esa estructura central que es el conducto deferente, ¿verdad?, que es el que, les recuerdo, lleva los espermatozoides del testículo hacia la próstata, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante, es básico de su conocimiento, aparte de arterias que van a irrigar el testículo propiamente dicho, con las venas, dos tipos de venas, las venas testiculares, el complejo del plexo pampiniforme que va a formar la vena testicular en el abdomen, y las venas propias del conducto deferente, ¿verdad? Una última cosa que quería mencionar, porque creo que es muy importante, es que todos debemos saber que cada vez que se operan hernias tenemos que tener presente que esta es pues la forma más general, si ustedes quieren verlo, de irrigación. Sin embargo, existen entre ciertas variaciones anatómicas, sobre todo cuando hay múltiples anastomosis entre la ilíaca externa y la ilíaca interna. Sin embargo, hay una que nos debe alertar, ¿verdad? Y esa es prácticamente la arteria corona mortis, ¿verdad? La arteria corona mortis es una variación anatómica donde la segunda rama de la epigástrica inferior va a emerger la corona mortis y va a correr sobre el pubis, haciendo una anastomosis entre la ilíaca externa y la ilíaca interna. Generalmente, cuando uno secciona esa arteria, pues todo termina en la parotomía, ¿verdad? Si bien le va al paciente y logramos controlar la hemorragia, porque es una arteria importante entre, recuérdense, arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Pues eso era lo que yo les traía preparado, ¿verdad? Es un tema exageradamente largo y en 20 minutos, pues hay que darlo a la carrerita, así que me disculpo.